entonces, geométricamente, es una función continua. Cuando entonces la función, ¿no? Vamos a, bueno, podemos graficar aquí, vamos a ayudarnos en un sistema. Ya. Vamos a asumir que el sistema es el sistema bidimensional. Y si tenemos una curva, ya vamos a asumir una curva, y no presenta cortes, eso significa que se extiende a menos infinito y a más infinito, no tiene cortes, entonces decimos que la función es continua. ¿Ya? Entonces, geométricamente no es muy complicado, digamos, identificar cuando una función es continua. ¿Ya? Esta es la función y igual a fx. Entonces, para nuestro análisis más adelante, para definir el concepto de derivada, necesitamos básicamente definir qué es una función continua. ¿Ya? Entonces, la derivada está asociada, si vale el término, con el concepto de continuidad. Ya está asociada. Bien, el problema es cuando analíticamente una función es continua. Geométricamente ya hemos dicho cuando la función no tiene cortes en su trayectoria, entonces decimos que es continua. ¿Ya? Un ejemplo de funciones continuas son las funciones polinómicas. ¿Ya? Ejemplo de funciones continuas, vamos a anotar ahí, son las funciones polinómicas. Todas las funciones polinómicas son continuas. ¿Ya? Entonces decimos que si la función p de x es polinómica, eso significa polinómica entera, racional, ¿no? Es polinómica. Entonces decimos que esta función entonces es continua. Entonces una función de primer grado, por ejemplo, es una recta, la función es continua. Si es una función de segundo grado, es una parábola, la función es continua y así sucesivamente, ¿no? Entonces un ejemplo de funciones polinómicas, un ejemplo de funciones continuas son las funciones polinómicas. Bien, ¿qué ocurre? Decíamos analíticamente, ¿cómo puedo probar que una función es continua? Para eso vamos a utilizar uno de los teoremas más importantes, ¿ya? Dentro del concepto de función, y vamos a ver analíticamente la definición. Veamos. Decimos que la función es continua analíticamente, básicamente cuando cumple con, bueno, vamos a verlo esto como propiedad, ¿ya? Primero, si la función f y g, dos funciones definidas en un intervalo AB. AB es un intervalo en el cual yo estoy estudiando la función, ¿no? Un intervalo, de hecho, esto es una parte de la recta real, ¿ya? El dominio está en AB y las imágenes son números reales. Entonces, son funciones continuas en un punto, ¿ya? X sub 0. X sub 0 es un punto de acumulación, ¿no? Entonces, en ese punto, la función voy a analizar y voy a indicar si es continua o no. ¿Ya? Para ello, decimos que en X sub 0 la función es continua. ¿Ya? Primero, si le multiplicamos un escalar lambda, lambda por f, dice debe ser continua en este punto. ¿Ya? Para todo lambda que pertenece a los reales. Incluso puede ser 0. 0 multiplicado por una función es 0, y igual a 0. Entonces estamos hablando de la recta
X, ¿no? De la recta horizontal X. Si yo tengo una suma de funciones o resta, suma o resta, y producto de funciones, entonces esas funciones también son continuas en X sub 0. ¿Ya? Y finalmente, si la función g, que es una función definida en el intervalo AB, ¿no? Como hemos indicado al principio, obviamente g tiene que ser distinto de 0, entonces el cociente de f por g también dice que debe ser continua en ese punto. Ahora, por propiedad, o como propiedad 2, decimos que el límite puede conmutar o se puede conmutar con las funciones continuas. Es decir, si f y g son funciones tales que ambos tienen límite, el límite de f cuando x tiende a x sub 0 es L, lo hemos llamado L, ¿no? Y L es un número real. Acá sí hay que ser claros, ¿no? El límite tiene que ser un número real, no puede ser infinito. ¿Ya? Sí o sí debe ser número real, eso significa un número negativo, puede ser incluso 0 o un número positivo. Y la función g es una función continua en L, en el límite. Entonces, ¿cómo yo leería esto? El límite de la función g evaluada en la función f, ¿no? Así se leería, ¿no? Y si recordamos, esto es una composición de funciones. Eso es lo que hemos visto la anterior clase, ¿no? Una composición de funciones. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que calcular el límite de la función f y luego ese valor, no olvidemos que el límite es igual a L, es un número real, ese número la reemplazamos en la función g. Eso representa el función o el límite de la función f y g, siempre y cuando estos se pueden conmutar o intercambiar. Entonces, fíjense que analíticamente, para indicar que una función es continua, yo debo recurrir al concepto de límite, ¿no? Con la única excepción de que el límite sí o sí, esta vez, para saber si la función es continua o no, entonces la función o el límite de la función debe ser un número real, L, ¿no? Debe ser un número real. Negativo, 0 o positivo. Propiedad 3. Si f es continua en x sub 0, ¿no? La función es continua en el punto x sub 0 y g es continua en la función evaluada en x sub 0, entonces la función f compuesta g, no se olviden que esto es f compuesta g, ¿no? Es continua también en x sub 0. Justamente eso gracias a esta definición, ¿no? Aquí te lo pueden poner en R4, importante, gracias a esto. Como les decía, esto es la composición de funciones, ¿no? Acá tengo una composición y la composición de funciones se anota como f compuesta g, ¿no? ¿Cómo calculamos entonces? Primero al límite de f, calculamos que va a ser L, ¿no? Vamos a asumir que es 3, por decir un número, ¿no? 3. Y ese valor la evaluamos en la función g. Eso resulta ser el límite de la composición. ¿Ya? Muy bien. Sigamos. Entonces, cuando hablamos de la composición de funciones, en el caso de los límites, no es más que calcular el límite de la composición. Importante, definición importante. Esto subrayado, si es necesario, en un recuadro. Decimos que una función f, ¿ya?, definida en un intervalo AB, que está contenido en los reales, ¿no? Como les decía hace un momento, AB es un intervalo, el dominio está contenido en los reales y sus imágenes también los reales. Se dice que f es continua en AB analíticamente, si f es continua en todos los puntos de AB. Entonces, ¿qué tendría que hacer en realidad de acuerdo a esta definición para calcular la continuidad de una función? Tendría que calcular en cada punto, ¿no? En cada punto del intervalo AB. En este intervalo tendría que calcular en cada punto, ¿no? En este intervalo.
Pero ¿cuántos puntos existen en AB si son números reales? Infinitos, ¿no? Entonces tendría que calcular infinitos límites. Obviamente eso no es posible. Entonces de ahí es que se recurre a esta definición equivalente. Esta definición equivalente nos permite calcular el límite sin la necesidad de calcular el límite en cada punto, ¿no? Simplemente aplicando estas tres condiciones. Entonces decimos que la función f es continua en el intervalo cerrado AB. Primero, si f es continua en AB, ¿qué significa que f sea continua en AB? Bueno, en realidad esto tiene que ver con dos cosas, ¿no? Tiene que ver con dos cosas. Primero, si la función es continua, de hecho tiene que ser un número real, hemos dicho, ¿no? Un número real. Entonces, primero, el punto de acumulación x sub 0 debe pertenecer al dominio de la función. Entonces, si digo que pertenece al dominio de la función, ya en este momento ya estoy indicando que se trata del caso 1, ¿no? Porque el caso 2 es cuando el límite no pertenezca al dominio, ¿no? Entonces sería x sub 0 debe pertenecer al dominio para que sea continuo. Si es así, entonces la imagen en ese punto x sub 0 debe ser un número real, ¿no? Debe pertenecer a los reales. Debe ser un número real. Porque si es infinito, pues ok, ya decimos que no es continuo. Entonces, al indicar que f es continua en el intervalo AB, indicamos de que punto de acumulación x sub 0 debe pertenecer al dominio de la función. Y su imagen, me refiero a la función evaluada en x sub 0, el resultado debe ser un número real. Si cumple con esto, ok, decimos paso a la segunda condición. La segunda condición nos dice que f es continua en A. ¿Qué es A? En realidad A es el punto de izquierda, si vale el término, ¿no? Y B es el límite lateral derecho, ¿no? Entonces, si f es continua a la izquierda, ¿no? Es continua. Eso significa que el límite evaluada por derecha existe. Hay un valor. Entonces, si es así, yo voy a pasar a la tercera condición. Digo que la función f es continua en B, que es el límite lateral derecho, por la izquierda, aproximándome por la izquierda, ese límite también debe existir. Si es así, entonces, ¿qué podemos decir? Que la función tiene límite en ese punto, ¿no? Tiene límite en el punto, o en los límites laterales. Los laterales son, existen A, existen B, por tanto, la función es continua. Ahora, gracias a estas dos condiciones, entonces podemos decir que el límite existe, gracias a la condición 2 y 3, porque los límites laterales existen, ¿ya? Y si son iguales, entonces obviamente decimos que la función tiene límite, ¿no? Si son iguales, es decir, f de A con f de B, si son iguales, entonces la función tiene límite en ese punto. Si ese límite es el mismo calculado en la condición 1, A, entonces decimos que la función es continua, ¿ya? Entonces, esta manera de probar que una función sea continua a través de límites nos permite definir cuando una función analíticamente es continua, ¿no? Bien. Sigamos. Entonces, fíjense, aquí voy a tener una función, por ejemplo, esta es continua, ¿no? Fíjense, desde el punto 0 hasta el punto, si nos fijamos aquí, son negativos. Es continua, ¿no? No tiene cortes, es continua. Entonces, tendría que analizar en cada punto, ¿no? En cada punto tendría que analizar el límite, pero para ello me sirve esta definición que me permite indicar si una función es continua a través de estas tres condiciones. ¿Ya? Muy bien.
Con este concepto ahora ya podemos definir el concepto de derivada. Como decíamos al iniciar la clase, la derivada está relacionada con el concepto de límite. Ok. Entonces, ya veamos subtítulo 2, si quieren, coloquemos acá. Concepto de derivada. Antes de definirla, vamos a conceptualizar. ¿Qué es la derivada? Ya, concepto de derivada. Muy bien, para definir la derivada, vamos a utilizar una herramienta como es el GeoGebra, ya, para que ustedes geométricamente vean cómo la derivada se define en función del límite, ¿ya? En otras palabras, una función tiene derivada siempre y cuando exista límite, ¿ya? Y para calcular el límite, o para ver cómo se aproxima por derecha y por izquierda, vamos a ver y vamos a utilizar el GeoGebra, ¿ya? Y el GeoGebra nos permite, a través de su propiedad de hacer geometría dinámica, eso quiere decir que los puntos pueden moverse, pueden trasladarse, eso nos permite el GeoGebra. Entonces vamos a ver efectivamente cómo se define la derivada. Para esto les sugiero que tomen los apuntes que sean necesarios, para que luego voy a ir yo preguntando aleatoriamente algunas excepciones que pueden ocurrir al momento de calcular la derivada. En otras palabras, ¿cuándo no existe derivada? Sería la pregunta. Obviamente, ya de hecho habíamos dicho cuando la función no tiene límite, y eso significa cuando la función no es continua, ¿no? Si la función no es continua, entonces no tiene derivada. ¿Por qué? Justamente porque no tiene límite en un punto, ¿no? Para que la función tenga derivada, entonces como requisito es que debe ser continua, ¿ya? Muy bien, veamos entonces. Les sugiero de que suban el volumen de su receptor, ¿ya? Y se pueda oír correctamente la aplicación dinámica. Bien, ¿ya subieron el volumen de su receptor? Ok. Veamos entonces. Les sugiero nuevamente subir el volumen y tomen apuntes de los conceptos que se expliquen. Hola, ¿cómo están? En esta entrega vamos a definir derivadas en el ámbito del cálculo y el análisis matemático. De este modo decimos que la derivada de una función es la pendiente de la tangente a la curva evaluada en un punto dado. A primera vista esta definición no parece ser muy intuitiva. Sin embargo, ahora explicaremos ilustrativamente este concepto y también realizaremos un ejemplo de cálculo de derivadas. Sigamos, que esto se pone interesante. Antes de definir qué es una derivada, conviene describir cómo calculamos la pendiente de una recta cualesquiera. Por definición, sabemos que una recta tiene la ecuación y igual a mx más b. Aquí, m es la pendiente de la recta. Y para calcular esta pendiente, necesitamos conocer dos puntos de dicha recta. Como podemos ver, estos dos puntos forman un triángulo rectángulo, cuyos catetos de ahora en adelante denominaremos delta y delta x. Por lo tanto, la forma en que calcularemos la pendiente es dividiendo delta y por delta x. En este caso, vemos que delta y equivale a 2 y delta x a 1. Y eso lo podemos verificar fácilmente si vemos el número de cuadros en la grilla que ocupan ambos catetos. Por lo tanto, en este caso, el valor de la pendiente es 2 entre 1, lo cual nos da 2. Ahora vamos a definir algunas expresiones para las distancias entre los puntos de la recta y el origen de coordenadas. La distancia horizontal entre el origen hasta el primer punto es x
y hasta el segundo punto es x más delta x. La distancia vertical hacia el primer punto es f de x y hacia el segundo punto es f de x más delta x. Ahora vamos a deducir una expresión para delta y que sea función de delta x. Es así que podemos deducir gráficamente que delta y es la distancia vertical que resulta de restar f de x más delta x y f de x. Si reemplazamos esto en la definición original de la pendiente m, entonces habremos deducido la expresión general para la pendiente de una recta. Ahora vamos a extender nuestras definiciones al caso de una curva. Como podemos ver, la recta tangente a esta curva tendrá una pendiente distinta dependiendo de dónde la coloquemos. Bueno, quedémonos ahí por un momento y traigamos de vuelta la recta que vimos con anterioridad, así como el triángulo y sus catetos. Como podemos apreciar, esta recta está aún lejos de ser la tangente real en el punto que nos interesa. Vamos a intentar aproximarnos una vez y otra vez más. Bien, noten ustedes que mientras más se acerca la recta al punto que nos interesa, los catetos delta x y delta y se hacen cada vez más pequeños, es decir, delta x y delta y tienden a cero. De esta manera, si aplicamos esto a nuestra definición original de la pendiente, diremos que el límite, cuando delta x tiende a cero, del cociente que hallamos anteriormente, es la derivada f' de x de la función. Esta es la definición general de la derivada. Veamos ahora un ejemplo clásico. Calculemos la derivada de x al cuadrado. Lo primero será utilizar la definición general de la derivada para esta función. Esto se traduce en calcular el límite cuando delta x tiende a cero de la diferencia de los cuadrados de x más delta x y x dividido por delta x. Sin embargo, si reemplazamos el valor de 0 para delta x en el numerador y el denominador, vamos a tener una indeterminación del tipo 0 sobre 0, por lo que debemos encontrar una manera de resolver dicha indeterminación. Sigamos desarrollando. El término en el numerador puede ser factorizado haciendo uso de la definición algebraica para diferencias de cuadrados. Si operamos los términos dentro de los paréntesis, encontraremos que delta x termina por cancelarse en el numerador y el denominador. De esta manera resolvemos la indeterminación original. Finalmente, diremos que el límite buscado equivale a 2x, tal como lo esperamos. ¿Quieres ejercitar calculando otras derivadas por este método? Te invito a probar las siguientes. Compártenos en la sección de comentarios cómo te va. ¿Estás interesado en acceder a más material como este? Esta definición geométrica nos da una idea de cómo la derivada surge a través del concepto del límite de una función. Si nosotros vemos para el caso de la derivada, X más delta X va a existir, siempre existe, un delta y un delta X, ¿no? Siempre va a existir. Y ese delta y esa delta X justamente da origen a esta pendiente, ¿no? Entonces la primera idea que en este momento puedo anotar es que la derivada de una función real, de variable real, no es más que la pendiente. ¿La pendiente de qué? La pendiente de la recta, o la pendiente de una recta, la pendiente de una curva en un punto. En realidad esa sería, ¿no? La pendiente de una curva en un punto a través de una recta, ¿no? De hecho, analíticamente eso se puede probar, por ejemplo, si la función es una parábola, ¿no? Como en este caso, la parábola. Si sustituimos el concepto del límite, voy a tener fx delta x menos el valor de la función. Sustituyendo acá el valor de la función,
¿no? Elevado al cuadrado menos x al cuadrado. Esta es la función, ¿no? X al cuadrado. Realizando diferencia de cuadrados, porque esto es álgebra, ¿no? Diferencia de cuadrados. Voy a tener acá y obviamente esto se simplifica, ¿no? Simplificando la expresión, vamos a tener una expresión de este tipo donde delta x se simplifica, ¿no? Porque es factor común, se va a simplificar. ¿Y qué me va a quedar? Obviamente me queda el valor de 2x más delta x. Pero como delta x es 0, esto se hace 0, entonces la derivada de x al cuadrado, aplicando la definición, es igual a 2x. Entonces, en síntesis, ¿qué podemos decir para empezar el tema? La derivada es la pendiente de la tangente a la curva evaluada en un punto dado. ¿No? La curva puede ser una curva cualesquiera, ¿no? Puede ser una parábola, puede ser una hipérbola, puede ser una elipse, etcétera, cualesquiera de las curvas, ¿no? Entonces, de hecho, en el caso de una curva, vamos a asumir esta, por ejemplo, ya. Yo quiero calcular la pendiente en un punto, en este punto, por ejemplo, ¿no? En ese punto. Entonces, esta recta, que resulta ser la pendiente, es lo que representa la derivada, ¿no? Porque la derivada está anotado en función de la pendiente. Entonces, importante. Decimos que la pendiente, geométricamente, la denotamos con la letra M, ¿no? M es la pendiente. Y por geometría o por trigonometría, la pendiente, yo la puedo anotar en función de la tangente, ¿no es cierto? La tangente. ¿La tangente de qué? De un ángulo. La tangente de un ángulo. Tangente de alfa. Alfa lo puedes llamar. ¿Y qué es alfa? Es justamente la pendiente, ¿no? O sea, el ángulo de inclinación. Este ángulo, alfa. Eso es alfa. Esto es, generalmente se lo llama LT a la recta tangente, LT. Entonces la tangente de alfa y la tangente, que es igual a la pendiente, es igual para nosotros ahora a la derivada. La derivada, ya, se denota también como la derivada, de esa manera, de la función respecto de la variable independiente, que para nosotros en este caso es x. Pero no siempre la variable independiente es x. Por ejemplo, en la física, la derivada, generalmente aplicación de la matemática, la variable independiente es el tiempo. En la química puede ser la temperatura, etc. Entonces, se define como la derivada de la función o la derivada de la variable dependiente respecto de la independiente, que algunas veces también se denota como y'. ¿Ya? Esto entonces importante, podemos anotarlo en un recuadro, en un recuadrito, indicando de que la pendiente geométricamente se define como m, en la trigonometría como tangente de alfa, y en el cálculo como la derivada de f respecto de x o y'. De ahí es que indistintamente en algún momento, cuando calculemos la derivada, en un punto dado, dice en un punto dado, en ese punto dado, entonces yo voy a igualar a m, o voy a igualar a la tangente, que es lo mismo, que equivale a lo mismo, ¿no? Muy bien. Con esta definición, ahora ya podemos ir a la parte del análisis matemático, es decir, la parte más profunda, digamos, de lo que constituye la derivada. Bien. ¿Alguna pregunta aquí, hasta esta parte? Algo que no se entienda tal vez. ¿Todo ok? Muy bien. Entonces, continuemos.
Debajo, entonces, anotemos algunas observaciones. Importante. Debajo de la definición, anotemos observaciones. Decíamos entonces que una función que no es continua, como en este caso, fíjense, la función no es continua, tiene un corte acá, ¿no? Desaparece y vuelve a aparecer acá. Si la función entonces no es continua, en ese punto, por tanto, no existe derivada. ¿Por qué? Obviamente porque el límite lateral izquierdo en x1 va a ser distinto al límite lateral derecho, ¿no? En este punto. Como los límites laterales son distintos, entonces no existe límite, por tanto no existe derivada. Eso hemos anotado aquí, dice, en el punto x1, me refiero a este punto, ¿no? Este punto x1, vamos a anotarlo para que se vea con mayor claridad esto, ¿no? Entonces decimos que la función en este punto ya no es continua. ¿Por qué? Porque la función no es o no tiene límite, porque los límites laterales son distintos. ¿Ya? Por tanto, no es derivable. ¿Qué ocurre en x sub 2? En x sub 2, ¿la función será continua? ¿Qué dicen? ¿Algún voluntario? De hecho, es continua. No está. No hay Al ninguna parecer, contratiempo. al parecer, pareciera que es en realidad continua, ¿no? Es continua. Por tanto, podemos decir que tiene límite o derivada. Pero hay un pequeño detalle, ¿ya? Si yo quiero calcular la derivada en ese punto, o lo que es lo mismo, la pendiente de una recta tangente en ese punto, no olviden que puede ser esta la recta, ¿ya? ¿No? Fíjense, es tangente. Pero no es la única, puede haber otra. Miren, lo voy a hacer con otro color. Esto también es tangente, ¿no? Y así puede existir varias, ¿no? A ver, lo voy a anotar una más. Esto también es tangente en ese punto que se observa. Pero decimos que la derivada es la pendiente de la recta tangente a una curva en un punto, y debe ser única, hemos dicho, ¿no? Única. Pero acá existen varias, ¿no? Por tanto, no existe derivada a pesar de ser continua, no existe porque existen varias pendientes, ¿ya? Entonces, cuando la función tiene una esquina, como en este caso, ¿ya? Yo quiero calcular la derivada en ese punto, decimos que la función no tiene derivada. ¿Por qué? Por ser una esquina, ¿no? Justamente en las esquinas la función obviamente no tiene derivada porque, no tiene derivada porque tiene varias rectas tangentes, ¿no? Solo debe ser una sola. ¿Ya? Entonces eso indicamos acá, ¿no? En f sub 2 la función no es continua, a pesar de que es continua, pero no es diferenciable, porque es esquina, no es una esquina. Y finalmente en x sub 3, que sería el tercer caso, cuando la función no tiene la derivada. ¿Por qué? Porque en este punto x sub 3, ya, en este punto x sub 3, resulta que no olvidemos. ¿Qué ocurre para el caso particular, por ejemplo, como habíamos visto en la aplicación del GeoGebra, cuando un determinado punto, en este caso para nosotros esto es x sub 0, y al lado de x sub 0 existe n puntos, por tanto es una vecindad B de centro x sub 0, es una vecindad. El punto puede estar fuera de la vecindad y un punto lo voy a llamar x sub 0 más h, ¿no? Asumiendo de que este punto es x sub 0. Y toda esta distancia, si vale h, entonces lo puedo llamar x sub 0 más h, ¿ya? O en algunos libros lo llaman delta x, ¿no? A este segmento. Desde este segmento, la curva, no olviden que LH es una curva secante, ¿no? Y LT es tangente. Mientras este punto se va aproximando por derecha
por izquierda, obviamente esta recta en algún momento tiende a confundirse, ¿no? Cuando decimos que tiende a confundirse, significa que la pendiente va a ir cambiando de tal forma de que en algún momento LT va a sobreponerse sobre LH. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Cuando este punto se aproxime a X sub 0. Y cuando el punto se aproxima a este punto, obviamente estamos hablando del concepto de límite, ¿no? El límite de una función en un punto, geométricamente, es el aproximamiento, ¿no? El aproximamiento hecho por izquierda en una pequeña vecindad o en un pequeño intervalo, ¿ya? Bien, entonces, estas notaciones indistintamente para nosotros, la vamos a denotar h, esta distancia, o delta x, que sería en realidad el punto x sub 0 más h. ¿Ya? Si tomamos en cuenta esas dos notaciones, entonces, ¿qué diríamos la derivada de una función en un punto? Decimos que, al igual que el límite, ¿no? Al igual que el límite, si recordamos en la introducción al tema, decíamos que una función tiene límite en un intervalo AB si en cada punto tiene límite, ¿no? Este concepto, pues, justamente da lugar a la consecuencia de la derivada, ¿no? Entonces, la derivada de una función en un intervalo tendría que existir la derivada en cada punto. Pero básicamente vamos a empezar a evaluar la derivada primero en un punto y luego vamos a generalizar. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la función real de variable real y igual a f de x, x sub 0 es el punto de acumulación, no olviden, ¿no? ¿Pertenece al dominio? Sí debe pertenecer, ¿ya? Porque si no pertenece estaríamos en el caso 2, sería una indeterminada. O en el caso 3, en la que el límite tiende al infinito o el límite es infinito, ¿no? Entonces estaríamos en el caso 1. Entonces la derivada de la función f con respecto a ese punto la vamos a definir de esta manera. La derivada f' o y' también se coloca en x sub 0 es el límite cuando h tiende a 0. ¿Qué es h? Ya hemos dicho, ¿no? h es esta distancia. Desde x sub 0 hasta acá, eso vale h. Y si ese segmento o esa distancia se hace cada vez más pequeño, significa que nos estamos aproximando por derecha, ¿no? Nos estamos aproximando. Entonces, cuando h tiende a 0, de la función, ¿qué es esta función? Es la pendiente, ¿no? Esto ya hemos deducido en la anterior sesión. Entonces, siempre que el límite exista en ese punto, justamente estamos calculando la derivada de la función en un punto. Algunas veces llamado también diferenciación, ya diferenciación también lo llamo. ¿Cómo se denota la derivada? Pues como les decía, existen varias formas de denotar la derivada, ¿no? En realidad, la derivada es un concepto muy, muy antiguo, ya que la derivada incluso surge como un concepto antes del concepto de límite, ¿ya? La derivada surge como un problema geométrico, ¿ya? ¿Cuál era el problema geométrico? Calcular la pendiente de una recta tangente a una curva, ¿ya? Obviamente la recta tangente en una figura regular, como un triángulo, un cuadrado, un cuadrilátero, no hay mucho problema, ¿no? Pero para el caso de una curva, pues ya no existe una relación matemática. Bueno, no existía para entonces, ¿no? Entonces de ahí surge el problema geométrico de calcular la pendiente de una recta tangente a una curva. Entonces, la primera manera de denotar una función es esta, ¿no? Yo digo que si y es una función real, entonces y' se denota así la derivada, y'. O se coloca f', que es el equivalente de f, ¿no? f'. Algunas veces es mucho mejor anotarlo, como les decía hace un momento, como una fracción, pero en realidad no es una fracción, simplemente es notación. No significa derivada de f dividido entre no, simplemente es notación. ¿Cómo se lee? La derivada de f respecto de x o la derivada de la variable dependiente
respecto de la variable independiente. Así se lee. Y aquí está la derivada de y respecto de x. O algunas veces se utiliza esta notación, también llamada notación de operadores, que significa diferencial de la función respecto de x, ya que es lo mismo en realidad. Ahora, obviamente tiene toda una historia. Por ejemplo, Lagrange ha sido el primero en utilizar esta notación. Hay una notación interesante que se utiliza en la física, por ejemplo, se coloca un puntito en la parte superior, indicando derivada, primera derivada, segunda derivada. Ya es una notación que utiliza Newton para fenómenos físicos, por ejemplo, velocidad, aceleración. Y esta notación de operadores es gracias al matemático Arbogast, quien dice que se puede anotar en función de operadores diferenciales. El más aceptado probablemente es el de Leibniz. Leibniz dice que la notación más aceptada deberíamos utilizar esta notación, ¿no? Que nos dice que la derivada de la variable dependiente respecto de x, ya así deberíamos denotar, como al límite de delta y respecto de delta x, ¿no? Eso es lo que habíamos visto en la sesión anterior. Delta y es la, si vale el término, el valor del triángulo rectángulo, el lado opuesto, sobre el lado adyacente, que sería delta x, ¿no? Y cuando hablamos del lado opuesto respecto del adyacente, básicamente estamos hablando de la tangente, ¿no? De ahí la relación de equivalencia entre la tangente, la derivada y la pendiente. Ya. Muy bien. Importante. Anotemos otras notaciones. Algunas veces, al momento de calcular la derivada, no necesariamente vamos a calcular, bueno, en realidad la definición es general, pero esto está en función, esta es la definición general, pero esto está en función a los datos que tenemos en el problema. Pues básicamente, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos la función evaluada, bueno, el punto de acumulación necesitamos, evaluamos en la función, y además necesitamos h, ¿no? La distancia del punto de acumulación hacia la derecha o izquierda, pero no siempre tenemos h, ¿no? Entonces, si es así, utilizamos esta definición 2. Ya, ustedes lo pueden poner acá como en círculo, definición 2. ¿De dónde surge? Surge del hecho de que si x sub 0 más h es cualquier punto x, porque no olviden que x sub 0 más h es un punto que está a la derecha o a la izquierda respecto del punto de acumulación, ¿no? Entonces yo lo puedo llamar x en general, ¿no? Que es un punto cualquiera. Entonces de acá puedo despejar que h es igual a x menos x sub 0. Entonces sustituyendo esta expresión en la expresión anterior, ¿no? Acá, en esta expresión, teníamos x sub 0 más h, pero h es x menos x sub 0, ¿no? Por tanto, los x sub 0 se simplifican y simplemente me queda f de x, ¿no? fx. Bueno, al otro lado no hay nada que hacer, voy a copiar f de x sub 0. Y abajo era h. En vez de h, sustituyo x menos x sub 0. Esta es otra definición alternativa. Si nos fijamos aquí, ya no necesito conocer h, sino necesito la función. Pues no hay problema, la función la conozco. La evalúo la función en el punto de acumulación, no hay problema, lo puedo calcular. Y x es un valor cualquiera, y x sub 0 también la conozco, entonces ya puedo calcular la derivada. Y esta definición 3, que es la definición que se utiliza generalmente en aplicaciones como en la física, ya cuando hablamos de el concepto de incrementos o el concepto de variación, o también llamado razón de cambio. Y una razón de cambio básicamente está definido como el cambio o la dinámica que existe en cuanto a un fenómeno, puede ser fenómeno físico, por ejemplo, la velocidad, no es más que el cambio de la distancia recorrida o del espacio recorrido respecto del tiempo. Eso es una razón de cambio. O la variación de la velocidad respecto del tiempo, normalmente llamada aceleración, también es una razón de cambio. Entonces, para nosotros esa razón de cambio lo voy a llamar delta x. ¿Ya? Delta x. Entonces, ¿cómo lo leería? La leería como la razón de cambio en y
respecto de la razón de cambio en X. Para nosotros, todo lo que está en el numerador, ¿no? Si ustedes recuerdan, esto era X, la derivada o F, X sub 0 más delta X. Pero esta diferencia resulta ser delta Y, ¿no? Entonces la sustituyo acá delta Y en el denominador delta X, ¿no? Entonces diría el límite, ahora ya delta X tiende a 0. Entonces esa distancia H, que lo llamaba acá, ahora lo voy a llamar delta X, ¿no? Que es justamente la razón de cambio. Entonces el límite de delta X cuando este tiende a 0, evalúo esta función, ¿no? Y esto generalmente se utiliza, como les decía, en la física, en la química también, ¿no? Para ver la variación de la solución de una sustancia, por ejemplo, respecto del tiempo, o la variación de la temperatura respecto del tiempo, ¿no? Que son fenómenos físicos, ¿no? Entonces, esta definición 3, ustedes lo pueden poner acá, 3, se utiliza también, y vamos a utilizar obviamente más adelante. Definición 2, importante. Decimos que la función real de variable real y igual a f es diferenciable, o lo que es lo mismo, tiene derivada en un punto x sub 0, si existe la derivada en ese punto, ¿no? Es decir, f' de x sub 0 existe. Ahora, este concepto nos va a ayudar a definir la derivada, pero en un intervalo. Entonces acá ya tengo que generalizar. ¿Cómo voy a generalizar? Pues por simple intuición, ¿no? Bueno, la idea es intuitiva, ¿no? Si yo quiero calcular la derivada en un intervalo AB, obviamente tiene que ser diferenciable en todos los puntos del intervalo, ¿no? Ok. Y ahí, obviamente, voy a recurrir al concepto del límite de una función, generalizando, ¿no? Lo que hemos visto hace un momento. Muy bien. Como la derivada tiene que ver con el concepto del límite, ¿no? El límite de una función. Y el límite está definido gracias a los límites laterales, ¿no? El límite lateral derecho y el límite lateral izquierdo. Entonces, la derivada también tiene esa misma concepción, es decir, existen derivadas laterales, ¿ya? Y la derivada lateral, justamente esto nos va a ayudar más adelante a ver cuando una función tiene derivada o no respecto de sus límites, ¿no? Vamos a llamarlo lateral derecha. Esto lo pueden poner con negrita o subrayado. Sí, lo pondremos así, subrayado, ¿no? Lateral derecha de la función en un punto x sub 0 que pertenece al dominio de la función al límite. Fíjense que aquí estoy colocando la deriva, si recuerdan, se coloca x sub 0 y arriba un signo más, ¿no? Derecha. O lo que es lo mismo, h tiende a 0 por derecha, ese signo más significa por derecha. La definición no va a cambiar, obviamente x sub 0 tiene más h menos la función evaluada en x sub 0 sobre h. Bueno, en realidad es la misma, ¿no? Simplemente que aquí va a cambiar la tendencia, ¿no? Es decir, h tiende ahora por derecha. Y si es por izquierda, bueno, acá vamos a anotar su equivalente antes de pasar a la izquierda. Su equivalente es lo que hace un momento habíamos definido en la definición 2, ¿no? F de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0, ¿no? Esto está mal. Es menos x sub 0. Entonces aquí sería esto menos. Entonces, como verán, la derivada está definida. Se ha desconfigurado acá. Lo vamos a cambiar. No hay problema. Menos. Esto es menos, ¿no? Entonces, la derivada es acá menos, siempre y cuando ya el límite exista en ese punto. Ustedes lo pueden cambiar aquí, yo lo voy a anotar con rojito para indicar que esto es menos. Eso es menos. Lo mismo acá, ¿no? X menos x sub 0. El límite lateral por izquierda, cuando x sub 0 pertenece al dominio, entonces fíjense que acá estoy colocando x sub 0 y el signo menos, ¿no? Significa por izquierda. Ahora decimos h tiende a 0 por izquierda. La definición no va a cambiar, va a ser la misma. Su definición equivalente tampoco va a cambiar, ¿no? Va a ser la misma. Pero
pero ahora puedo indicar de que la función va a tener derivada siempre y cuando sus derivadas laterales sean iguales. Esa es una definición muy importante, ¿ya? Muchas veces, lamentablemente, nos volvemos muy mecánicos. Bueno, digo mecánicos en el sentido de que tenemos un problema, lo primero que queremos es buscar un formulario, reemplazar y pensar que ya hemos resuelto. Eso no sirve para ingeniería, no sirve para nada, ¿no? La matemática para ingeniería es de análisis, ¿no? Análisis. Justamente este análisis que estamos haciendo acá nos va a permitir calcular la derivada de una función en un punto y luego en un intervalo, pero aplicando estos conceptos, ¿no? Las derivadas laterales. Entonces decimos que una función f está definida en un intervalo abierto, no olviden que esto es abierto, AB, al cual pertenece x sub 0. Entonces, yo digo que f es diferenciable o tiene derivada en x sub 0, siempre y cuando sus derivadas laterales deben ser, primero, existan y deben ser iguales. Si no existe el lateral derecho o el izquierdo, de hecho, pues ya no hay derivada. Por el caso, por ejemplo, del primero, ¿no? Cuando la función es discontinua, de hecho, sus límites son distintos, sus derivadas también, entonces no existe derivada. Y si existe, deben ser iguales, ¿no? Entonces yo digo acá, existe una función con derivada en x sub 0 siempre y cuando el lateral derecho sea igual al lateral izquierdo. Ya, eso es importante, por eso lo ponemos esto en recuadrito. Lo pondremos así en recuadro. Ya. Entonces, con estas derivadas laterales ya estamos dejando la idea clara de que una función no siempre va a tener su derivada. No, no siempre, ¿no? Aunque lo ideal sería agarrar la función y llevarlo a una aplicación como el GeoGebra y ver si es continua en ese punto. ¿Es continua? Ok, tiene derivada. Pero no siempre vamos a tener a la mano una graficadora. O si me piden, demuestre analíticamente si tiene derivada, pues tengo que recurrir por estos pasos, ¿no? Calcular las derivadas laterales y verificar si son estos iguales. Ok, existe derivada. Bien, ¿alguna pregunta hasta esta parte? ¿Se está entendiendo? Bien. Derivabilidad y continuidad. Entonces acá vamos a dejar establecido de que existe una relación directa entre el concepto de continuidad y el concepto de derivabilidad. Ya, la continuidad está ajustada a la derivabilidad o la derivabilidad está ajustada a la continuidad, ¿no? Justamente por el concepto que hemos visto hace un momento sobre las derivadas laterales, ¿no? Entonces yo me pregunto, si una función es continua, ¿es derivable en su punto o en un determinado punto? Depende, ¿no? Si los límites laterales son iguales, eso implica derivadas laterales iguales, entonces son iguales. Si una función es derivable, ha de ser continua, quizá las dos propiedades son equivalentes. Es cierto, ¿no? Dado el caso de que la función si es continua, pues los límites laterales son iguales, entonces las derivadas laterales también lo son. Ya. El concepto de valor absoluto, por ejemplo, ya es un concepto que debería darnos lugar a pensar, ¿no? No olvidemos que la función valor absoluto son dos rectas, ¿no? Son dos rectas que tienen esta forma, ¿no? En el sistema X y Y. Pero si vemos acá, de hecho, ya podemos ver que la función va a ser, bueno, el dominio son todos los reales, pero el recorrido ya no, simplemente porque no olvidemos que aquí está el eje X, ¿no? Y el eje Y está acá. Entonces no va a ser continua porque, de hecho, simplemente está definido para los números positivos, ¿no? Para Y. Entonces el recorrido solo son los positivos, ¿no? Por eso decimos que el valor absoluto de un número siempre es positivo, ¿no? Justamente de ahí. Entonces, fíjense, si yo quiero calcular la derivada en este punto, de hecho, para empezar ya es esquina, ¿no? Y si es esquina, geométricamente ya decimos que no tiene derivada. Ahora, ¿cómo lo puedo probar analíticamente?
Miren, si yo me aproximo por derecha, para cualquier punto, vamos a asumir que este punto es X. Su gráfico o su imagen está acá. Yo me aproximo por el otro punto, o por derecha, me aproximo a 0, ¿ya? Por este lado. Fíjense que su imagen es otro, ¿no? Es otro punto, es otro punto. Entonces, de hecho, las derivadas laterales son distintos. Por tanto, la función vamos a decir que no es o no tiene derivada en ese punto, justamente porque las derivadas laterales son distintas. ¿Ya? Bien. Bien, hasta acá entonces vamos a ver el día de hoy. Ya vamos a dejar establecido de que una función, esto es importante, por eso está en el recuadro, ya, dice que es continua en un punto x sub 0. Eso no implica que sea siempre diferenciable, ¿no? Y eso ya hemos visto, ¿no? Cuando la función, por ejemplo, es valor absoluto, es una esquina, es continua, ¿no? Pero no tiene derivada en un punto que en este caso es el 0, porque las derivadas laterales son distintas. Entonces, nuevamente, si f es continua en un punto, no implica, esto quiere decir, no implica que f sea necesariamente diferenciable. Y finalmente, si f es derivable en un punto, en ese caso decimos que f es continua en ese punto. Entonces, fíjense que el concepto de derivada es más superior, si vale el término, respecto de la continuidad. Por eso es que la derivada es justamente una aplicación del límite, ¿no? Una función es continua, ya hemos dicho, si tiene límites laterales iguales. Entonces, de hecho, si tiene límites laterales iguales, la función es derivable, ¿no? Ya. Estos dos conceptitos en un recuadrito, por favor, para que se entienda, ¿no? Y esto es importante ya que más adelante, cada vez que realicemos aplicaciones de derivadas, siempre deberíamos preguntarnos en ese orden, ¿no? La función es continua, ok, ¿es diferenciable? Sí, pero no necesariamente. Puede que sea esquina, o puede que la pendiente sea 90 grados, o sea, me refiero a una recta vertical. Entonces no tiene derivada, a pesar de ser continua. Ahora, al caso inverso, si he calculado la derivada, entonces puedo estar seguro que la función es continua. ¿Ok? Bien, quedamos acá. ¿Alguna consulta o alguna pregunta para terminar? Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos el día de mañana. No olviden, el examen es 8:30. 15 minutos antes ya, o 10 minutos antes se va a enviar el examen, hay que estar pendientes, ya he recomendado bastante. En realidad les hemos recomendado como a niños, ¿no? Ya que ustedes son nuevos, en realidad, primer semestre, ¿no? Bueno, pero de todas maneras creo que entiendo de que se ha tomado en cuenta. Si hay alguna duda o consulta sobre el examen, está la guía, ¿no? Ahí está la guía también, ¿no? Dije, no, ¿me escuché? ¿Cuál es la pregunta? Para el siguiente semana podría hacer el examen parcial, así para que estudiemos más, por favor, Inge. No, no se puede. Estamos ya retrasados. Es más, el examen ya hemos planificado una semana anterior. Ya. Estamos en la semana de... Gracias, Inge. Ay, no, Inge, por favor. Es que estamos en la semana de exámenes, jóvenes. No podemos... ¿Cuándo tendríamos que dar el examen? Lunes. La siguiente semana. ¿No creen que es mucho tiempo? ¿Qué dicen los demás? Ingeniero, y si en caso lo podemos postergar, ¿qué día estaría disponible? Domingo, Inge. Domingo. ¿Quieren arruinar mi domingo? No, domingo, no hay nadie. Por favor. Queremos estar fieras para el examen. Porfa, Inge.
Ya, ok. La siguiente semana vamos a dar, pero solo por esta vez vamos a suspender. Ya, por favor, para las siguientes trataremos de dar en la fecha establecida. ¿Ok? Muchas gracias, ingeniero. Gracias. Gracias, Gracias, Inge. Muchachos. Nos vemos el lunes. Y hasta el lunes. son las mismas, ¿no? El examen va a empezar 4:30 en punto. Yo voy a enviar el examen 10 minutos antes. ¿Ok? Bien, nos vemos la siguiente semana. Cuídense, muchachos. Bye, bye. Hasta luego, Inge. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao, nos vemos. Listo, gracias, ingeniero. Listo. Gracias, Inge. Chao, chao, nos vemos.